Gente querida, muy buenas tardes. Gracias como siempre por acompañarme en este espacio de Serviac, de Ser Vital en Acción. Bueno, el tema de hoy va a ser el perdón, que en resumidas cuentas, perdonar significa recordar sin dolor. Cuando yo considero dolorosos, por lo y no me producen dolor, significa que me he liberado. Más allá de la persona, cuando dice te perdono, es como uno tiene la mejor intención, en el caso que la otra persona se sienta culpable y demás, lo libero. Más allá de lo que la otra persona sienta, porque puede sentir o no, o le puede importar tres pepinos si yo perdono a alguien, el hecho es con uno mismo. Recordar que el dolor es totalmente liberador, es la liberación. Es una de las liberaciones junto con el desapego. Son las dos grandes herramientas para liberarse. El desapegarse, que lo vamos a ver en otra oportunidad, y el perdonarse, ¿sí? O sea, el recordar sin dolor. Lógicamente vamos a armar tres grupos de recuerdos dolorosos. Uno en el cual, que lo vamos a tratar hoy, es cuando uno es participativo. Cuando uno fue partener de ese hecho que yo considero que me ofendieron o me hicieron algún tipo de daño. Luego, el otro grupo, considero las pérdidas de seres queridos, la muerte. Y el otro, que es muy delicado también, es cuando uno no es partícipe, donde uno no fue voluntario también, como pueden ser los abusos o lo que un niño, una niña puede sufrir en su educación, ¿no es cierto? Entonces, porque no todo uno es protagonista, también es víctima y produce dolor. Vamos con lo primero. ¿Qué pasa en una separación? ¿Qué pasa en una cuestión de relaciones en general? Donde uno adopta la posición fundamentalmente de pobre de mí, de víctima. La otra persona es la que me hizo daño. Reitero, no estoy hablando en este momento de abusos o de tragedias. No. Estoy hablando de lo cotidiano. Que muchas veces uno solamente ve su propio espejo y no se proyecta en los demás. Porque para que ocurra un conflicto se necesitan básicamente de dos para arriba. De dos para arriba. Ya con dos personas ya son los requisitos básicos para un conflicto. Entonces, nosotros nos vamos a creer que no somos partícipes, porque para tal caso tiene que haber un victimario, por decirlo así, y una en este caso de adultos. Entonces ahí es donde hay que hacer esa introspección y decir, si esta persona hizo esto en mi vida, ¿hasta dónde yo fui partener? O sea, ¿hasta dónde lo permití? Si una persona a mí me maltrata psicológicamente y yo soy adulto y en teoría dueño de mi vida, ¿por qué lo permito? Porque lo permito. Si tengo cantidad de sensores, la inteligencia emocional muy intuitiva te marca algo extremadamente básico a todas las especies. Bienestar o malestar, comodidad o incomodidad. Si yo lo siento, ¿por qué no le hago caso? Con esto no estoy diciendo que la otra persona se la lleve de arriba, ni mucho menos, y yo me quedo ahí como el pobre de mí. No. Ahí estoy actuando de partener, lo estoy permitiendo. Esperando, como hablamos ayer el tema del esperando que esta persona cambie y mientras tanto me voy fumando, por decirlo así, el mal humor, me voy fumando el maltrato, el desdén, esos silencios tan incómodos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las formas que una persona puede tener como victimario frente a otra, como ser un inquisidor, ser un altanero, un prepotente, y la otra persona cede.
¿sí? O estas personas interrogadoras, celosas, donde se quieren meter en tu vida o como chusma o como controladores, manipuladores, y yo lo dejo y sigo permitiendo. Los distantes que no te dirigen la palabra y se corta el aire con un cuchillo, ese silencio tan incómodo, no un silencio de compartir, un silencio positivo. Ese silencio que menosprecia al otro. Cuando uno simplemente está compartiendo una cena, está compartiendo un momento y la otra persona no se digna a abrir la boca. ¿Cuántas veces hemos permitido esas situaciones? Miles de veces, miles de veces. Entonces, cuando esa situación termina, por separación, por lo que sea, ahí entra la mente en acción, la mente condicionada que tanto hablamos, y se encarga de recrear, crear y recrear y recrear y recrear todas las situaciones en las cuales yo me vi como una víctima, un pobre infeliz. Y el otro, y la otra parte, lógicamente, la otra parte que es la mala, la diabólica, me hizo daño. Y yo me quedé ahí tan tranquilo. No. Una parte para el proceso de perdonar es tomar la conciencia absoluta de lo que yo permití, de lo que yo dejé que la otra persona hiciera. Con esto no estoy diciendo que la otra persona es inocente. Siento que la otra persona es otra persona. Y tiene también su forma de ser, que no tiene por qué coincidir con la mía. Y si no tiene por qué coincidir, no tenemos por qué estar. Entonces, si yo no tomo conciencia de que la otra persona también tiene sus falencias, tiene sus diferencias en la forma de pensar, porque también el tema de entronar a una persona como nuestra victimaria también son errores de pensamiento. Tenemos muchísimos errores de pensamiento. Como generalizar, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, generalizamos, porque una persona me hizo daño, las que están dentro del grupo de esa persona son todas, a todos los negros hay que matarlos, etcétera, etcétera, etcétera. El absurdo total. Como si una persona humilde y que no tiene la piel blanca, ya automáticamente la encasillamos. Fíjense la cantidad de errores de pensamiento, el minimizar. No me quiso faltar el respeto, pasa que estaba nervioso, no me quiso pegar. Yo lo que pasa es que le di con la cara en el puño y mirá cómo le dejé la mano, pobrecito. No, eso es minimizar. Después están los pensamientos dogmáticos, donde la razón la tengo yo y no hay más nada que discutir. El pensamiento dicotómico, blanco o negro. El maniqueo que se llama, o es blanco o es negro. No puede haber grises. O sos santo o sos demonio. No existen los grises. ¿Cuántas veces pensamos de manera errónea, anticipadamente, y después seguimos la película? Y después seguimos la película. Entonces, antes de emitir un juicio, porque uno también de los pequeños secretos de recordar sin dolor es dejar de meter juicios o de sentirme yo culpable o que la otra persona tiene absolutamente toda la culpa. La cosa es repartida. Uno es protagonista en un tema y el otro sí o sí es partener, porque lo permite. Y en otra historia, al revés. Pero siempre hay alguien que ejecuta y hay alguien que permite que el ejecutante actúe. Entonces no es del 100% la culpa de la otra persona. Entonces, si yo lo permití, ahí es donde tengo que hacer el quiebre, la bisagra. ¿Cómo? En introspección, parando la mente. Porque la que se encarga de crear dolor es la mente. Y no podemos parar la mente con la mente y tratar de subsanar un pensamiento con otro pensamiento. Un pensamiento no arregla otro pensamiento.
El silencio consciente, la toma de conciencia absoluta, es justamente la que nos hace abrir los ojos. Así que cuando vayan a calificar a una persona que uno considera que le hizo daño, ojo, piénselo. Uno tiene tanta, si busca culpabilidad, son dos culpables. Absolutamente dos culpables. Y a su vez, dos cobardes. Por no tomar las decisiones que corresponden. Y de esa manera, cuando uno se conecta verdaderamente a la conciencia, uno empieza a recordar sin dolor, porque se libera. Cuando Descartes dijo, pienso, luego existo, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que uno existe cuando dejó de pensar. Y es conciencia. No una radio prendida constantemente. Bueno, muy bien. Vamos al ejercicio de hoy y mañana vamos a hablar del recuerdo de dolor por consecuencia de pérdidas. Muy bien. Vamos. Buscamos la posición como siempre. Nos sentamos. Espalda derecha, hombros caídos. Los pies tocan bien el piso. Las manos en el regazo. La barbilla baja. Los dientes no se tocan. Cerramos los párpados y nos vamos a entregar a la respiración abdominal o respiración diafragmática. Inspiramos por nariz. Mantengo, exhalo suave. Inspiro por nariz. Mantengo, exhalo suave. Inspiro por nariz. Mantengo, exhalo suave. Muy bien. Ahora nos vamos a conectar con la respiración abdominal. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de inhalar, en este caso por boca, y exhalar por boca. Siempre recuerden que el inhalar por la nariz es lo mejor. Lógicamente hay otros tipos de ejercicio, pero la inspiración por nariz es lo más aconsejado porque es fisiológico. Ahí ocurre la respiración realmente fisiológica porque la nariz cumple una función determinada en calentar el aire y parar las partículas que vienen. Este es un pequeño ejercicio también que se puede aprovechar si uno tiene problemas de estar resfriado o tener algún inconveniente en inspiración nasal. Entonces vamos a un ejercicio por boca y me van a seguir. Vamos tanto, repito, inspirar por boca y exhalar por boca, pero no con la boca totalmente abierta, sino frunciendo los labios. Muy bien. Nos preparamos, suave, suave y profundo. Inhalamos. Mantenemos. 1, 2, 3, 4. Exhalamos. Inspiro. Exhalo. Inspiro. Exhalo. Inspiro. Exhalo. In. Out. 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 Respiro normal. Recuerden tener a mano un vaso con agua porque estos ejercicios de inspirar por boca secan la cavidad bucal y la garganta y es bueno tener
Siempre también es recomendable tomar agua antes de meditar. Muy bien. Nos preparamos. Vamos a hacer la misma respiración, pero sin retención de 3 segundos. Directamente inspiro, será medio segundo, expiro. Con las mismas características. Nos preparamos. Inspiramos. In, out. 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 Final. Si sentimos un mareo, un leve mareo, no hay ningún problema. Estamos alcalinizando el cuerpo. Sentimos cómo la energía se distribuye por todo el cuerpo. Vamos escaneando el cuerpo rápidamente. Pies, tobillos, pantorrillas, rodillas, muslos, pelvis, bajo vientre, vientre, manos, antebrazos, brazos, hombros, tórax, garganta, rostro, cabeza, cuello, parte superior de la espalda, la zona lumbar y el final de la columna vertebral. Hacemos ese registro de cómo se distribuye la energía. Ahora vamos a entrelazar los dedos, los que no los tienen los vamos a entrelazar. Y vamos a tomar conciencia del contacto de los dedos entre sí. Si un pensamiento los atrapa, vuelvan a la respiración y a la sensación de las manos entre sí. Sientan los dedos entrecruzados. Toda mi atención, mi conciencia va allí, a los dedos. Inspiro, expiro suave y profundo, como una caricia. Inspiren por nariz, exhalen por boca con una brisa suave, como si fuera la brisa hacia las manos. Inspiro, exhalo despacito, como si la exhalación cayera de la boca, como una catarata, y cae a las manos. Inspiro, expiro, a las manos. Suave, simple y natural. Soy uno, soy todo. Inspiro, soy uno, soy todo. Lo pueden repetir mentalmente. Soy uno, soy todo. Soy uno, soy todo. Soy uno, soy todo. Soy uno. Visualicen sus manos. Soy todo. Soy uno. Soy todo. Soy uno. Soy todo.
Soy uno. Soy todo. Soy uno. Soy todo. Soy uno. Soy todo. Soy uno. Soy todo. Muy bien. Nos mantenemos un minuto en silencio. Muy bien. Ahora hacemos una inspiración suave, profunda. Exhalamos y abrimos los ojos. Muy bien. Nos conectamos con nuestro entorno con un grado mayor de conciencia. Y antes de enjuiciar a alguien, que también otro error de pensamiento, el prejuicio, antes de enjuiciar, mejor veámonos nosotros mismos como partener. Veámonos nosotros antes de acusar. Y si una situación en la cual ya no quiero pertenecer, bueno, buscar las herramientas para liberar y liberarme. Tiene también que estar sujeto a una víctima. Muy bien, gente querida. Mañana vamos a ver la cuestión de los recuerdos del dolor, recuerdos dolorosos por pérdida. Y les voy a recomendar un autor, un médico, con un equipo médico a la cabeza, el doctor Pinkman Lovell, el cual, bueno, ha hecho investigaciones muy interesantes. Y realmente me gustaría que las pudieran leer. Gente querida, muchísimas gracias, un abrazo enorme y será hasta mañana.